Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Bueno, como dice el título, ¿qué tan cerca está el mundo de un tercer conflicto mundial? Una guerra que abarque una cantidad de países y territorio tal que se considere una guerra mundial. Eh, y en caso de suceder este conflicto, si va a ser un conflicto nuclear o va a ser un conflicto convencional o digamos un mixto de estos dos, o sea, iniciaría con un conflicto convencional y terminaría escalando una guerra nuclear, ¿verdad? Como todas las potencias involucradas en el presente, en los diferentes juegos, si se quiere, de intereses geopolíticos en el mundo, son potencias nucleares, los analistas descuentan que cualquier enfrentamiento va a escalar sí o sí a un conflicto nuclear. Hay opiniones encontradas luego de qué tipo de, si va a ser un conflicto nuclear total, donde se van a agotar las existencias nucleares de cada una de las potencias, dejando verdaderamente un futuro muy sombrío. Algunos hablan de que se finalizaría la existencia humana, otro dice que no sería para tanto, pero verdaderamente sería un golpe catastrófico al avance de la humanidad, ¿verdad? A las sociedades que todos conocemos, porque la destrucción, en caso de usarse todos los arsenales nucleares de las potencias involucradas, sería verdaderamente sobrecogedor y con un alcance imposible casi de imaginar. Digamos que en caso de verdaderamente haber un conflicto nuclear total, donde las potencias agoten todo su arsenal nuclear, claramente Europa, yo diría gran parte o totalmente Estados Unidos y gran parte de Rusia y Asia, prácticamente serían borradas de la faz de la Tierra. Y quedarían, si se quiere, como víctimas de este conflicto, países, los famosos países no alineados, digamos gran parte de África y parte de Sudamérica, que pagarían el precio de este enfrentamiento, ¿no? Eso no cabe duda, pero todavía nadie se termina de poner de acuerdo a qué punto esta radiación, digamos, estos efectos colaterales, luego de que las potencias agoten sus arsenales nucleares, cuánto llegaría a estos países que no estarían directamente involucrados. O sea, teóricamente, y para terminar de redondear el tema de un posible enfrentamiento nuclear total, teóricamente a ninguna de las potencias malgastarían, si me permiten el término, ojivas nucleares en países que verdaderamente no tienen potencia nuclear, no potencia ofensiva nuclear. No sé hasta qué punto tendría sentido, por ejemplo, que supongamos o Rusia o la OTAN, algunos de los dos dispararan misiles nucleares contra Sudamérica o contra África. Parecería un sinsentido en algo que ya per se sería un sinsentido, una guerra nuclear, pero que es una posibilidad. Este programa se me ocurrió porque no hace mucho, investigando un poco, había encontrado una nota respecto al famoso reloj del juicio final, que marca cuántos minutos faltan para la medianoche nuclear, digamos, la medianoche del apocalipsis, en base a cómo eventos geopolíticos van marcando los minutos de este reloj, ¿verdad? Este reloj se inauguró, si se quiere, en 1947, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya las potencias que habían quedado dominantes luego de la Segunda Guerra, donde verdaderamente el planeta había quedado dividido en dos,
si me permiten, como para facilitar lo que estoy diciendo, marcó por primera vez 7 minutos para la medianoche y después esos minutos fueron evolucionando en base a los diferentes sucesos que acaecieron principalmente entre Rusia y Estados Unidos. Cada vez que marcó azul el reloj quiere decir que se retrasó los minutos antes de la medianoche y cada vez que marcó en rojo se adelantaron. El año pasado, con el tema, en el 2017, con el tema de Trump y toda su diatriba bélica, si se quiere, con Corea, en fin, se adelantaron 30 segundos y este año se volvió a adelantar 30 segundos más, marcando 2 minutos para la medianoche, tiempo que no se marcaba desde 1959, digamos, para hacerlo más fácil. En 1953 se marcó las 23:58 y siguió así hasta 1960 que se retrasó. Bueno, el momento más calmo, si se quiere, fue en plena caída de la Unión Soviética, la famosa perestroika, cuando la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disolvió. Fue el momento más tranquilo, si se quiere, de este reloj. Y ahora, verdaderamente, está bien, es opinión de ciertas personas, no es que marca una realidad total, pero marca el momento más caliente de prácticamente toda la historia de este reloj. Bueno, el que le interese está en Wikipedia, hay un montón de páginas, inclusive hay videos de YouTube para que le interese averiguar. Acá en Wikipedia están marcados los hitos, o sea, qué eventos hicieron que el reloj se adelantara o se atrasara. A mi juicio está bastante interesante. Después, bueno, cada uno investigará cuál de estos eventos quiere investigarlo un poco más para ver de qué está hablando. Acá está muy resumido, por supuesto. Pero bueno, entonces, mi intención hoy es analizar cuáles serían los supuestos de esta guerra, cuál sería el balance, si se quiere, militar, convencional, nuclear de los diferentes bandos, si me permiten, y cuáles serían las zonas que en el presente podrían desencadenar un conflicto mundial, ¿verdad? Porque convengamos que siempre está el famoso casus belli, donde, bueno, el bando que decidiría dar el primer golpe lo toma como excusa, si quiere, para hacerlo. Entonces yo voy a analizar algunos conflictos que hay en el presente, que por supuesto Siria se lleva todas las de ganar, pero hay otros lugares donde también hay posible un roce entre las potencias que puede terminar en algún momento desencadenando un conflicto entre ambas, y bueno, y empieza a arrastrar a sus aliados hasta que termina, como en definitiva fue la Segunda Guerra, ¿verdad? Y la primera también. Recordemos que en la historia también hubo otras guerras que no son consideradas históricamente guerras mundiales, pero que participaron en una cantidad de países, por ejemplo la guerra de Vietnam, ¿no? Donde participaron una cantidad interesante de países y donde las potencias actuaron para uno o para otros bandos. Recordemos que en Vietnam Estados Unidos puso de lleno su ejército y en su momento se evaluó usar armamento nuclear contra la capital, en su momento, que era de Vietnam del Norte, Hanoi. O sea, se llegó a evaluar la posibilidad de una escalada nuclear para ganar la guerra cuando Estados Unidos empezó a ver que estaba perdida. Pero no sucedió. Y Vietnam puede ser tomado como un ejemplo a la hora de pensar en un conflicto convencional donde las potencias estén involucradas
y no termine en una guerra nuclear. ¿Por qué? Bueno, porque nadie es tonto y nadie busca su destrucción. Aquí, en plena era nuclear, donde Estados Unidos tranquilamente podría haber ganado esta guerra, eh, se decidió no hacerlo y Estados Unidos perdió la guerra. Y se tuvo que retirar y fue para ellos, o sea, para el estadounidense promedio, sigue siendo un trago amargo hablar de Vietnam, de esa derrota, porque claro, un país triunfalista, donde siempre quieren ganar, si se quiere, así es la sociedad, bueno, no voy a debatir de eso en este momento, pero bueno, se tragaron el sapo, como decimos por acá, perdieron la guerra y no escalaron a una guerra nuclear. Otro ejemplo podría ser Corea, pero bueno, ya nos tenemos que ir más tiempo en el pasado. También fue una guerra en la que Estados Unidos no salió ni ganando ni perdiendo, pero puso una ingente cantidad de materiales y de hombres y no terminó con el resultado que hubiese querido. Terminó como en tablas, digamos, como si se quiere una terminología ajedrecística, y hizo un desgaste de hombres y de maquinaria superior al que hizo, por ejemplo, el principal aliado de Corea del Norte, que fue China, que si bien hizo una apuesta sobre el final para nivelar la guerra cuando Corea del Norte estaba a punto de ser derrotada, pero fue menor, a mi juicio, la cantidad de materiales que apostó China en el conflicto que la que apostó Estados Unidos. Pero bueno, sin irme demasiado del tema, digo, hubo luego de la Segunda Guerra, donde se usó armamento nuclear, recordemos Hiroshima y Nagasaki, para terminar de darle un cachetazo a Japón y que Japón se rindiera, hubo conflictos en los que las potencias podrían haber echado mano, si quiere, a su armamento nuclear y no sucedió. Si lo miro a Rusia, tenemos la famosa guerra, el famoso Vietnam ruso en Afganistán, donde los rusos también la pasaron mal, donde también hicieron una apuesta, si se quiere, una gran similitud, discutible lo que digo, ¿no? Pero bueno, hubo una similitud entre lo que fue Vietnam para Estados Unidos y lo que fue Afganistán para la Unión Soviética en su momento, el Pacto de Varsovia, donde hizo una gran apuesta de material y fue derrotada. Bueno, en este caso, quizás haber utilizado en Afganistán armamento nuclear hubiese sido, no sé si hubiese sido un resultado para Rusia, ¿verdad? El conflicto era diferente con respecto a Vietnam, pero bueno, también Rusia fue derrotada, se fue, muy cuestionada militarmente, o sea, hay anécdotas de batallones enteros que entregaron sus armas a los talibanes con tal de no ser atacados, en fin, bueno, que le interese un poco investigar sobre la guerra de Afganistán, lo puede hacer tranquilamente. Y otro conflicto de la era moderna también interesante para analizar, donde había un gran interés en Occidente sobre una victoria de Irak sobre Irán, fue la guerra justamente de estos dos países, que terminó empatado, si se quiere. Irán lo toma como una gran victoria porque era la menos ayudada de los... O sea, Occidente hizo una gran apuesta en su momento a favor de Irak con Saddam Hussein, dándole las mejores armas y un apoyo tecnológico muy importante. Irán se encontró media sola en ese conflicto, si bien hubo, por supuesto, ayuda de China y de la Unión Soviética. Irán considera que salió victoriosa en este conflicto. Entonces, bueno, ¿dónde están los puntos más calientes en el presente que pueden llegar a desencadenar un conflicto entre las potencias? Bueno, convengamos que las potencias involucradas son la OTAN, por un lado, con la cabeza, digamos,
de mayor potencia armamentística, sea nuclear o convencional, que está comandada por Estados Unidos, y por otro lado está Rusia, con algunos de sus aliados, pero en realidad Rusia, y China por otro lado. En los últimos años hubo un gran acercamiento entre Rusia y China, y si bien son aliados, yo no sé hasta qué punto actuarían en tándem en un conflicto con Estados Unidos o con Occidente. Yo no lo sé. En el sentido de que si hubiera un conflicto de lleno entre la OTAN y Rusia, yo no sé hasta qué punto China se involucraría de lleno. Quizás una ayuda en material, si quiere bélico, si Rusia empieza a ser derrotada, pero yo no sé hasta qué punto actuarían en tándem. Y ahora cuando llegue el momento explicaré por qué a China no le convendría, en definitiva. Y bueno, y convengamos que ninguna de las potencias son potencia por actuar de manera alocada. Nadie da pasos en falso y se juega su liderazgo como potencia porque sí. Entonces las zonas más calientes, bueno, por supuesto Siria se lleva todas las de ganar. Recordemos que en este momento en Siria están actuando directa o indirectamente prácticamente todas las potencias. Está Rusia, está Estados Unidos, hay otros países de la OTAN como Inglaterra, Noruega, Italia, que creo que mandó un grupo de soldados o asesores para los kurdos. Está Turquía, está Israel, algunos dicen, está Irán, está Irak. Algunos dicen que hasta China tiene ciertos asesores, eso yo no lo he podido comprobar directamente, o sea, en varias páginas y foros hablan de que China ha mandado soldados y asesores y material bélico. Yo no lo puedo afirmar con total seguridad. Está Líbano representado por sus milicias Hezbollah. O sea, hay un conflicto en un país muy chiquito como es Siria, un conflicto verdaderamente donde todas las potencias están actuando de una manera muy particular, porque la excusa, si me permiten, es la guerra contra el ISIS, contra este grupo terrorista que ya prácticamente en Siria ha desaparecido en el presente, si bien tuvo un gran territorio. Recordemos que tuvo un gran territorio entre Siria e Irak, pero en realidad ya prácticamente no tiene algunos bolsones en la zona desértica. Sin embargo, igual todas las potencias, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, siguen orbitando en Siria. Ha habido algunos conflictos, 2 derribos, si mal no recuerdo, uno seguro, derribo de un cazabombardero Su-24 ruso de manos de un F-16 turco. Turquía luego se disculpó. En ese momento todos se preguntaban qué iba a suceder, cómo iba a reaccionar Rusia. Bueno, eso quedó en nada. Estados Unidos en 2 ocasiones en la era Trump bombardeó con misiles de crucero posiciones sirias donde teóricamente se había utilizado gas sarín o algún agente nervioso, un arma química de la que siempre se acusa a Siria. Yo no voy a entrar en la discusión en este momento para no hacer el programa muy largo de si Siria puede haber tirado o no. Digo, cómo están actuando las potencias acá. En definitiva, Estados Unidos está actuando en apoyo a los kurdos, para hacerlo lo más sencillo posible. Rusia también está apoyando a los kurdos, porque están luchando contra el ISIS. A su vez Siria, el ejército regular sirio y los kurdos prácticamente no se están enfrentando, si bien hubo algunos roces, principalmente en la zona oeste de Siria, en 2 ocasiones donde Estados Unidos o los aliados, como les gusta llamarse a ellos,
bombardearon posiciones sirias, en fin. Las potencias gravitantes en Siria intentan no enfrentarse entre ellas. Ya digo, ha habido roces, pero intentan no enfrentarse. Y ahí están, luchando teóricamente contra los rebeldes, luchando teóricamente contra los terroristas, Turquía invadiendo el norte de Siria so pretexto de cuidar sus fronteras de los grupos terroristas del PKK, que es un grupo radicalizado de los kurdos, que luchan por su famoso Kurdistán. Recordemos que los kurdos, en definitiva, son enemigos, si me permiten también, de 4 países, porque el Gran Kurdistán, que ellos reclaman, abarcaría todo el sur de Turquía y el norte de Siria, Irak y parte de Irán. O sea, todo esto sería el Gran Kurdistán. Entonces hay todo un tema. Ni Siria, ni Irak, ni Irán, ni Turquía quieren que en definitiva los kurdos salgan muy fortalecidos de esto. El presidente Erdogan, el presidente turco, varias veces en varias ocasiones ha declarado que Estados Unidos está transfiriendo una cantidad muy grande de armamento para los kurdos y que ellos no van a dudar en atacarlos y en destruir este armamento, y de hecho hasta se animaron a amenazar a Estados Unidos porque, bueno, la ofensiva turca se va hacia el oeste ahora, con lo cual en algún momento va a llegar a las famosas bases estadounidenses. Hay toda una diatriba y hay toda una confusión muy grande en Siria y que podría en algún momento desencadenar un enfrentamiento entre dos potencias. Podría darse. Yo creo que no va a suceder, pero podría darse. Siria es el lugar más caliente en el presente que puede llegar a desencadenar un enfrentamiento que comienza a escalar y nadie sabe dónde va a terminar. Por ejemplo, entre Turquía y Rusia, entre Turquía e Irán. Recordemos que Irán ha puesto en juego muchas tropas en Siria. Inclusive hasta se llegó a hablar, que no, vuelvo a decir, no es algo que va a suceder, pero Turquía amenazó o le recomendó a Estados Unidos que retire sus tropas porque ellos van a avanzar hacia el oeste. En fin. Después lo de siempre, bueno, Israel bombardea constantemente Siria, pero Siria no tiene capacidad para defenderse de Israel, entonces en caso de que definitivamente hubiera un choque militar directo entre Israel y Siria, bueno, no creo que eso desencadene un conflicto donde las otras potencias se terminen volcando para uno u otro lado y esto escale. Pero ahí está ese polvorín que es Siria. El segundo, para mí en importancia, es Ucrania. Recordemos que hace ya varios años hubo una especie de golpe de Estado propiciado por Occidente en Ucrania. Luego de eso comenzó una especie de guerra civil. Rusia se anexó nuevamente a Crimea para su país y la está protegiendo, ¿verdad? Todos recordarán los famosos hombres de verde que habían aparecido hace unos años atrás, creo que 5, en Crimea. Nadie sabía quiénes eran, ahí había todo un problema. Crimea se declaró que se separaba de Ucrania, que pedía agregarse, digamos, unirse a Rusia, y automáticamente todos esos famosos hombres de verde que nadie sabía quiénes eran, que no tenían ninguna identificación, aparecieron con las banderitas rusas y Rusia se anexó Crimea sin disparar un solo tiro. Pero después todo el este ucraniano está en poder de milicias, estas 3 ciudades o zonas, Donetsk, Lugansk y Mariupol, están en poder de milicias prorrusas, y bueno, y hubo varias acusaciones entre Occidente
y Rusia, de que Rusia estaba participando, apoyando a estas milicias. Hubo un derribo de un avión comercial, donde se acusaron mutuamente. Rusia acusó a Ucrania, Ucrania y Occidente acusó a Rusia. Bueno, la reedición, se quiere, de la famosa Guerra Fría 2.0 fue justamente por este problema, donde Europa siente que Rusia es una amenaza, que no va a tardar en intentar anexarse toda Ucrania. Entonces, en definitiva, Ucrania es otro punto caliente que puede suscitar un enfrentamiento. Yo creo que aquí mucho más que Siria, porque si bien no hay tantas potencias involucradas acá, Rusia está en su patio trasero, defendiendo su patio trasero, como se suele decir, y cualquier intervención muy importante de Occidente para ayudar a Ucrania, es probable que Rusia intente invadir Ucrania, por lo menos lo que los analistas piensan. De hecho, todo este gran lío empezó teóricamente cuando Ucrania se quiso sumar a la OTAN, y Rusia empezó teóricamente a fogonear toda esta problemática. Es discutible todo el tema, pero claramente Ucrania es otro de los puntos calientes. Y el tercero, pero no por eso menos importante, hay varios más. Yo voy a tratar de ir mencionando los más importantes y después muy por arriba algunos otros. El tercero, el famoso conflicto del mar meridional chino, donde, bueno, ustedes habrán leído, supongo, China está creando un conjunto de islas artificiales en unos arrecifes para verdaderamente tomar posición con respecto a los otros diferentes países que están reclamando ser dueños, si se quiere, de ese mar. A lo que está Estados Unidos principalmente se opone a la construcción de esas islas artificiales, que China las está dotando de defensas antibuque, defensas antiaéreas, de pistas de aterrizaje, complejos militares. O sea, no es que China está haciendo unas islas ahí punto, sino que la está militarizando toda esta zona. Algunos dicen que adelantándose, haciendo una jugada ajedrecística, si se quiere, adelantándose a lo que ellos entienden que en el futuro va a ser un conflicto militar con Estados Unidos, y tratando de tener una especie de portaaviones, una capacidad marítima para compensar la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Creo que son 33, yo por aquí lo tenía. 13, perdón. No puede ser. Bueno, dejamos como 13, me parece que son más. Esta información no me acuerdo de qué fecha es. Me parece que son más de 13 portaaviones que tiene Estados Unidos. Pero bueno, China no tiene uno y está construyendo un segundo. Entonces, esta zona es una zona de conflicto. Recordemos que este mar lo reclama Vietnam, lo reclama Filipinas, lo reclama Brunei. No recuerdo si Malasia, sí. Malasia y Taiwán, y China. Y Estados Unidos, que si bien no reclama nada, pero bueno, a Estados Unidos le gusta estar siempre cerca de son como los depredadores de la película, que les gusta estar donde están los conflictos. Bueno, va y viene con sus barcos, provocando. Quien quiera leer un poco, hay cantidad de páginas que tratan el tema, pero ya ha habido una cantidad de conflictos menores o de choques diplomáticos, porque Estados Unidos anda con sus barquitos por acá, provocando. China, en definitiva, también provoca, porque hay varios países que reclaman, y China vino y fabricó sus islas artificiales acá para decir, bueno, no, me lo quedo yo. Pero en fin, es una sola caliente. Y después voy a nombrar algunos
menores, pero muy por arriba para que no se haga largo programa. Bueno, China y Taiwán tienen un conflicto, ¿verdad? China considera a Taiwán una provincia de su país y Taiwán se considera un país autónomo. En realidad no declaró su independencia aún, creo. Hay muy pocos países que lo reconocen como país. Uno es Estados Unidos, creo. Y bueno, hay todo un ida y vuelta diplomático donde todos descuentan que en cualquier momento China va a invadir Taiwán, pero lo cierto es que pasan los años y no lo hace. Supongo que, como bien sabios son, están esperando que todo decaiga, decante, digamos, y tratar de no ir a una guerra donde teóricamente intervendría Estados Unidos también. Y China no está a la altura de Estados Unidos en el presente. Otro conflicto importante en el presente donde hay una alianza entre Arabia Saudita y otros países para invadir Yemen, en realidad para apoyar uno de los grupos que están luchando en Yemen. El otro grupo, que son los de unas tribus hutis, está apoyada por Irán. Aparte también está, como siempre, en esta zona está ISIS, está Al Qaeda. Hay toda una confusión. Lo cierto es que hay un conflicto de menor escala, pero que no deja de ser un lugar donde hay roces. Yo creo que está muy lejano de que por Yemen algunos de las potencias se involucren en una guerra total, ¿verdad? Pero bueno, medianamente esos son los conflictos. No sé si me quedó alguno. Creo que no. Después está, por supuesto, los países que están en la lista de los probables invadidos por Estados Unidos. Irán se lleva todas las de ganarse ese premio, de ser invadido, pero hasta hace no muy poco Corea del Norte era uno también. Hubo amenazas inclusive de bombardeo masivo nuclear estadounidense, vía los famosos tweets de Trump, pero esto quedó en nada y ahora hay un importante acercamiento entre las dos Coreas, que yo no sé si va a terminar en una unificación, creo que no, que está lejos la unificación de las dos Coreas, pero se alejó bastante la probabilidad de un conflicto aquí, donde en su momento analizamos qué sucedería si Estados Unidos atacaba Corea del Norte. Corea del Norte tiene teóricamente, si bien una cantidad baja, tiene misiles nucleares, en fin, hicimos programas analizando eso, principalmente el año pasado, la probabilidad de un enfrentamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora eso se enfrió bastante. Pero bueno, les quería mostrar un balance del armamento nuclear a diciembre del 2017. Si ustedes buscan por internet van a encontrar cifras diferentes, pero básicamente el balance en porcentaje se mantiene, donde si ustedes miran, la OTAN superaría a Rusia en cantidad de ojivas nucleares, pero si suman Rusia y China estarían casi empatados los dos bandos, si se quiere. La diferencia a favor de Oriente, o sea, de Rusia y China, es que la OTAN tiene 500 cabezas nucleares en dos países muy chiquitos, que, mi humilde opinión, serían rápidamente neutralizados por Rusia o por China. Pero bueno, este es el balance, si lo quieren después estudiar. Hay otras potencias que tienen cabezas nucleares. Habría que ver, en caso de desatarse un conflicto nuclear, cómo jugarían estas otras potencias, se aprovecharían ese conflicto para sanear otras rencillas. Por ejemplo, se me ocurre, pensando en voz alta, ¿verdad? Pakistán e India, si no terminarían aprovecharían el conflicto para resumir sus problemas también a nivel nuclear. Israel con Irán, pero en general los potables enemigos nucleares en el presente son Rusia y la OTAN.
Yo, como dije al principio, China no sé hasta qué punto querría verse arrastrada a un conflicto nuclear, y con esto quiero cerrar el programa para que no se me haga tan largo. Porque en caso de desencadenarse un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN, que es lo que todos piensan como más probable, en una segunda instancia piensan en un conflicto nuclear entre China y Estados Unidos, que puede darse, pero China lleva todas las de perder. Y tengo una nota aquí donde se habla que China va a subir a 1000 ojivas nucleares, igual está lejísimo, esta es una nota de 2017, está lejísimo de las 6000, casi 7000 que tiene Estados Unidos. Entonces a China lejos está de convenirle un conflicto nuclear. Digo, en caso de verdaderamente desencadenarse un conflicto nuclear entre Oriente y Occidente, encabezado por Rusia y por la OTAN, a China lo que mejor le convendría es no verse arrastrada, más allá de, por supuesto, la desgracia que sería para el mundo, miles de ojivas nucleares explotando en Europa, en Rusia, en Estados Unidos. Eso se descuenta, ¿verdad? Pero a China no le convendría, porque claramente luego de toda esa destrucción, si no es arrastrada al conflicto, quedaría como potencia hegemónica en un mundo apocalíptico, por supuesto, pero quedaría con todas sus cabezas nucleares intactas y con sus enemigos o posibles enemigos destruidos prácticamente en su totalidad. O sea, no tendría enemigos China, se erigiría claramente como una potencia en un mundo apocalíptico, con todas sus industrias, o sea, con lo que quede luego de la radiación, eso se entiende, ¿verdad? Yo no estoy analizando cuán drástica sería el cambio climático, pero digo, quienes queden luego de eso, China estaría intacta militarmente. Estados Unidos, Europa y Rusia verdaderamente estarían prácticamente desaparecidas. Está bien, Rusia es uno de los países más grandes es el país más grande del mundo, pero convengamos que toda la parte oriental de Rusia es la que menos población tiene, o sea, Rusia está en su parte, si se quiere, euroasiática, es la más importante, sería borrada de la faz de la Tierra, como sería borrada toda Europa y Estados Unidos también. Para analizar después qué sucedería con América del Sur, África, Australia, o sea, territorios que teóricamente no recibirían directamente impactos nucleares, pero bueno, la radiación, por supuesto, hará su trabajo. Así que, gente, bueno, ese era el programa de hoy. Les mostré vagamente cuáles son los lugares más calientes en el globo donde se podría llegar a desencadenar un enfrentamiento. Yo creo que estamos más allá del famoso reloj que les mostré. Yo creo que estamos lejos de un enfrentamiento nuclear. Pero bueno, quizás sea una expresión de deseo mía más que un dato de la realidad. Pero creo que estamos lejos. Las potencias no son tontas y nadie tiene ganas de desaparecer de la faz de la Tierra porque sí. He sabido que ninguno de los países intervinientes en un conflicto directo nuclear puede llevarlas de ganar. Y adicionalmente, y ahora sí quiero cerrar, a Estados Unidos, por ejemplo, le convendría o no le convendría verdaderamente, tener un conflicto nuclear con China, que es el segundo escenario, ¿verdad? O sea, la problemática de Rusia por otro lado, la guerra comercial Estados Unidos-China se hace cada vez más virulenta, Estados Unidos ve que China la está ganando esa guerra comercial, estoy hablando hipotéticamente, entonces decide apresurar un conflicto y ensayar una guerra con China, que China llevaría la de perder a nivel nuclear, pero yo no puedo descartar que cierta cantidad de ojivas nucleares impacten en Estados Unidos
quedando Rusia, nuevamente, como comparé a China, ¿verdad? Quedando Rusia como una potencia militar en ciernes, no económica, porque Rusia está muy lejos de ser una potencia económica, pero una clara potencia militar, con un Estados Unidos debilitado por una guerra, una China mucho más debilitada, porque yo entiendo que una guerra entre Rusia y China, entre Estados Unidos y China verdaderamente, en este presente China no tiene las de ganar, pero sí que le podría hacer un daño importante a Estados Unidos. Entonces, un Estados Unidos muy debilitado, no tanto militar, pero sí económicamente, una China muy debilitada, quizás sus industrias venidas abajo, verdaderamente, y una Rusia con todo su arsenal nuclear intacto, todo su ejército intacto, y con una Europa verdaderamente, me atrevo a decir, casi de rodillas, donde no tendría su potencia salvadora como es Estados Unidos para defenderla. Así que yo creo que tanto Occidente como Oriente tienen mucho para perder y poco para ganar en caso de querer iniciar una guerra nuclear, con lo cual, para mí, si tengo que terminar de dar mi opinión, vuelvo a decir, quizás sea una expresión de deseo más que un dato de la realidad, pero creo que estamos lejos de un conflicto mundial nuclear. Sí, quizá, lamentablemente, dentro de unos años veamos nuevos conflictos militares en Europa, algunos en Europa, como puede ser la invasión parcial de Ucrania, o en Medio Oriente, como puede ser una guerra más directa entre Irán, por ejemplo, Irán y Siria con Turquía, pero creo que nada de eso desencadenará una guerra mundial. Gente, disculpen si hizo largo el programa, gracias y hasta un próximo programa de La Quinta Pata.